Quisiera darle la palabra al señor diputado Luis Diego Vargas, quien esta mañana nos acompaña y como ya lo había presentado don Alejandro, está acá interesado no solo en su papel de diputado, sino también de presidente de la Comisión de Infraestructura. Y quisiéramos que nos comparta el mensaje que trae preparado para nosotros. Muchísimas gracias, don Luis Diego, les cedo la palabra. Gracias a ustedes. Me disculpo la llegada tardía, pero fue un tema ahí de salud que estoy tratando de recuperar un poco la espalda. Ahí trae unas palabras un poco interesantes. Quiero decirles, bueno, mi nombre es Diego Vargas, soy del Partido Liberal Progresista. Realmente soy ingeniero civil, tengo una maestría en Administración de Empresas, otra en Gestión de Proyectos y cursos en INCAE de todo lo que tiene que ver con la gestión de los buenos procesos y buenas prácticas de construcción. Esa es la línea, agradecerle la invitación a don Alejandro, a don Fabricio, que lo conocí ahora ahí en el interín, y a doña Alegra, que por ahí la vi también. Nosotros, y aquí traigo unas palabras preparadas, pero tengo que ser un poco más rápido para exponerles. Todo lo que he escuchado en la previa me llena, me motiva. Yo luché por ser el presidente de la Comisión de Infraestructura porque habrán dicho varias veces la palabra lecciones aprendidas, y si nosotros no tenemos lecciones aprendidas en los procesos, voy a hablar políticamente incorrecto, ese berreo que ustedes ven en la asamblea, en las comisiones y golpes de mesa, para mí no van. Para mí, llamás a alguien, tenés que tener un proceso y tenés que entender hacia dónde vas desde la óptica de la gestión de proyectos, desde la iniciación, la planificación, si se hizo o no se hizo, la ejecución, el monitoreo y ese feedback que uno tiene que estar teniendo, porque los proyectos se nutren de eso. Los proyectos realmente son ese tipo de cosas. Tuve una reunión hace pocos días con don Alejandro y le comentaba que esa incidencia en la Comisión de Infraestructura básicamente iba porque alguien que nunca ha estado en política y se metió como, yo soy del grupo de don Eli Feinsack, y se metió en esto es porque realmente, yo creo que a muchos les pasa, señalaban con el dedo y al otro lado del dedo había alguien que también no le interesaba, entonces me puse del otro lado del dedo para que me señalen y tratar de que eso sea. Ahora estoy trabajando con el tema de Cambronero, mañana tengo una reunión, por ejemplo, a las 7 de la mañana con el alcalde de San Ramón y el señor don Mauricio Batalla, el director de CONAVI. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, y ahora lo decían muy bien las doctoras y lo decía don Jorge de la IA, y esa comunicación, esa trazabilidad de la información, se me apagó esto, tenemos que lograr nosotros que se dé para que los proyectos fluyan. Comunicación, el eje más importante de un proyecto, eso lo tenemos claro. Nosotros tenemos un país que afronta retos, ¿verdad? Y es urgente que realmente nos pongamos en esa dirección de que los retos funcionen. Aquí apunté de que nosotros, y hablo del partido, somos especialistas. Tratamos de que cada especialista en su área asuma ese rol, se meta de lleno, y ese fue el porqué de mi participación en infraestructura. Les decía Cambronero, no cerré la idea. La idea es, y se lo dije a Mauricio, voy a traer a todos los que ustedes pueden ver en la página nuestra de Diego Vargas, diputado, donde están viniendo a diferentes audiencias, y en esas audiencias se está extrayendo información. Aquí tengo apuntado en cada una de las lecciones aprendidas que van a ser repetitivas: comunicación, falta de profundidad, falta de planeación, nadie sabe a quién le tocaba, ¿verdad? Eso es terrible, nadie sabe a quién le tocaba. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que, lo han dicho los compañeros, es la oportunidad para sentar las bases, ¿verdad? Para que la política de infraestructura en este país sea seria. Y ahora les voy a contar algo aquí que tomé nota por ahí. Nosotros definimos en este proceso de lo que ustedes creo que saben mejor que nosotros, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 9, definimos varios, o sea, se definen varios puntos. En primer lugar, la continuidad de los procesos para el desarrollo con estudios de base sólida. O sea, nosotros brincamos de una iniciativa, y lo veo en la asamblea. Cuando yo entré a la asamblea, me dijeron un proyecto, y yo vi el edificio, y yo dije, esto es un proyecto. Pero cuando me dicen, no, un proyecto de ley, me pusieron un intangible en las manos. Y ahora ¿cómo le doy forma a un intangible? Pero es lo mismo, o sea, debería tener una iniciativa, ser planeada para luego ser ejecutada cuando llegue y esté formulada y aterrizada. Y esa venta tan importante y tan necesaria, para mí se me queda. Por eso les decía que esos proyectos bien formulados son importantes. Por aquí hablaba fortalecimiento de contratos. No hay mucho que decir, creo que tenemos un pendiente país, ahí están los FIDI y están los otros proyectos, ¿verdad? Y la parte contractual la tenemos como un pendiente, y perdón que vaya tan rápido, pero es que quiero hacer referencia a algo que hablaron en la anterior. Y aquí hablábamos también de promover cada vez más mejor y mayor competencia, innovación. Bueno, la tecnología nos lleva en carrera, vamos detrás. Costa Rica antes era un ejemplo centroamericano, y lo digo yo que salí de la UCR y me acuerdo mis profesores trabajaban en transporte y el otro.
Y llegó un momento en que dijimos, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Nos enredamos entre nuestras propias leyes. Doy un ejemplo. Estaba leyendo un documento que de hecho me pasó el AIA, que se llama Diagnóstico y Leyes SD 15.1.2, marco habilitador para todo lo que tiene que ver la gestión del recurso hídrico. ¿Y qué dice ese documento? Que tenemos 20 entidades que tienen que ver con la legislación de aguas, de la A de adelante y la A de atrás de la IA. La mayúscula y la minúscula, digo don Jorge por ahí, para no que no sean palabras mías. Entonces empezamos a entender que nosotros mismos nos hemos ido, y perdón el francés, majando la manguera. O sea, no estamos caminando. Entonces son aspectos trascendentales, nosotros tenemos que creer en eso para terminar teniendo activos de peso para que realmente si vamos a hacer una negociación post obra de ese mantenimiento de activos, por ejemplo las infraestructuras, lo que hemos visto es la infraestructura, agua. O sea, entonces, ¿qué pasa con lo que viene? Entonces yo tengo una carretera terminada, terminé el contrato con uno y me queda un recurso para poder negociar hasta ese mantenimiento que se nos ha quedado para mí en la bolsa de atrás y al rato hasta se nos sale, ¿verdad? Por aquí estaba viendo, y les voy a decir algo importante, realmente yo saludo las iniciativas de las Naciones Unidas porque creo que son un ente global, no son nacional, y nos pueden abrir ese espectro que al rato se nos queda como pendiente y que tenemos que volver a retomar porque yo sí creo en nosotros los ticos, ¿verdad? Perdón los que no sean ticos, pero yo sí creo en nosotros los ticos y creo mucho. Y si me metí en estos enredillos del tema de política, es porque yo me cansé de ver cosas, les voy a dar un ejemplo, gestión de la segunda A, y por ahí no sé si por ahí anda don Jorge todavía. Yo soy de Palmares, de Alajuela, zona rural, en transición ya a zona de la GAM, por decir algo, y ahí hay un proyecto que tiene 10 años, con plata, con no sé cuántos millones de dólares, para hacer la infraestructura del acueducto, del alcantarillado sanitario, perdón, se me fue ahí y hay otro de una interconexión con un proyecto grande terminado, que creo que los dos no llegan a los 50 millones de dólares, pero tampoco andan tan lejos del número, y están en una gaveta, lo dijo antes don Jorge, o los compañeros lo dijeron, están en una gaveta. Entonces, ¿cómo pretendemos dar el paso si estamos pagando intereses, nos preocupan las tarifas, pero alguien va a pagar ese balance que todos los que sabemos un poquito ahí de media finanzas, por lo menos caseras, entendemos que se van dando? Tal vez para ir diciendo cosas buenas, porque no solo todo es malo, yo veo la gestión de proyectos, las unidades ejecutoras, las gobernanzas serias y formalizadas las veo como una oportunidad. Y esas oportunidades país, muchas veces los mandos que nos están liderando, tal vez les está faltando saber que existen, el PMI, ahora que nos metimos en el tema de allá, el de la agilidad. O sea, creo que nos está faltando ese cuidado. Aplaudo la trazabilidad de la información y la coordinación que mencionaban los compañeros hace un momento, el AIA, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ese involucramiento social de las asadas. Termino diciéndoles que yo entré el primer día y dije, suave, 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 aquí esto está complicado, y perdón el francés, esto está enredado. ¿Dónde nos están matando los que estamos en la calle del trabajo? No tenemos una ley de asadas, pues son muy independientes o no lo son, no lo sé, yo mismo quiero saberlo, quiero entenderlo. Estamos trabajando, ahora le contaba, ahora en el café hablábamos, ¿verdad?, de que yo conocí a don Roberto Guzmán de la IA porque agarré el micrófono en la asamblea y dije, qué pena, pero el rank, de la agua no contabilizada, tenemos un problemón. Ahí está la plata, ahí están las pérdidas del 50% de agua y dice que no tenemos agua. O sea, se pierde la mitad, pero es por fugas. Y tienen 200 y resto de millones de dólares, me puedo equivocar en el número, y no está pasando nada. Y no está pasando nada, por Dios. Entonces tenemos que hacer para que suceda. Entonces ya otra segunda oportunidad, tomé el micrófono y otros comentarios sobre el PAN, el acueducto metropolitano, el proyecto que tienen en Orosi. Entonces él llegó a mi oficina y me dice, mira, es que vengo a conocerte. No, usted no viene a conocerme, usted viene a ver, si cuenta quién soy yo, el que le está dando consentido. Entonces, básicamente, el tema aquí es, trabajemos en equipo. Nos dieron la oportunidad, aquí hay compañeros en estas mesas que están participando en las puertas abiertas que yo tengo en el despacho, y honestamente si tuviera más tiempo, les contaría los proyectos de ley que estamos trabajando, expropiaciones, APPs, ya hace como unos 6 meses, pero realmente termino diciendo y agradeciendo
la oportunidad, ¿verdad? Y mi compromiso como despacho, como grupo del partido, con la Agenda 2030, ¿verdad? Creo que es un nuevo marco de cooperación de las naciones en Costa Rica. Y nada, lo dije antes y lo vuelvo a decir, puertas abiertas, un despacho como el nuestro, porque queremos incidir en país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado Luis Diego Vargas, por estas palabras. Pasamos ahora a la sesión Infraestructura y Gestión Cultural, acelerando soluciones. Les recuerdo que vamos a estar recopilando sus preguntas, inquietudes, comentarios en los formatos que dejamos en las carpetas. Ya nuestro panel está instalado, entonces le voy a pasar la palabra a mi compañero Ricardo Sánchez Mena, gestor social de UNOPS. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, creo que reiterar el agradecimiento a la oportunidad que tenemos de estar acá, de poner en común los distintos saberes, la información, la posibilidad de permitirnos construir de manera conjunta, justamente en esta sesión número 2, que refiere a la infraestructura y la gestión cultural y cómo a través de esta se pueden acelerar los cambios, se pueden acelerar las soluciones en perspectiva de quien está en el centro, que son justamente las personas. Para iniciar, bueno, para mí es un honor tener la posibilidad de conversar con estas 4 personas que están por acá, cada una de ellas desde su aporte, desde su distinta perspectiva y visión sobre el tema que nos ocupa específicamente en esta sesión o en este módulo. Bueno, tendríamos acá de izquierda a derecha a don Adrián Vindas, quien es jefe de la unidad del Patrimonio Histórico Arquitectónico. Don Adrián es arquitecto, parte del Ministerio de Cultura y Juventud desde el año 2008. Ha asumido también la ocupación de director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y actualmente, como mencionaba, como jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico de este mismo centro también de investigación. Relevante también mencionar que don Adrián cuenta con una experiencia laboral relativa al trabajo en empresas constructoras y en distintos desarrollos de carácter de proyectos en zonas costeras, lo que nos permite esta visión amplia desde 2 sectores o mundos un poco complementarios. También tendríamos a doña Vera Vargas, quien es viceministra de Cultura en el Ministerio de Cultura y Juventud. Doña Vera es profesional en danza contemporánea, en ciencias de la educación, administración y gerencia en proyectos por parte de la Universidad Nacional y la Universidad Nacional Estatal de Distancia, y es además gestora cultural con más de 20 años de trabajo en Guanacaste, donde ha desarrollado muchísimos proyectos, coordinaciones, participaciones en montones de espacios de coordinación y trabajo territorial. Y eso nos hace justamente observar la perspectiva de conversación, en el caso de ella, desde las áreas de patrimonio, desarrollo comunal, las danzas, la producción artística, el emprendimiento y la investigación cultural en Guanacaste y en muchas otras zonas del país. Seguidamente a Caroline Munier, quien es especialista del programa de cultura de la UNESCO, que en este caso es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Caroline es abogada, parte de la oficina multipaís de UNESCO en San José, con representación en El Salvador, también Honduras, Nicaragua y Panamá, y desde esta función es responsable de brindar apoyo a estos países para la implementación de las convenciones internacionales en el ámbito de la cultura, así como la promoción de la cultura como motor de desarrollo sostenible. Y finalmente, una vez más, don Alejandro Rossi, quien es director de la Oficina Multipaís de UNOPS. Don Alejandro, bueno, es abogado, especialista en proyectos de alta complejidad e innovación y ha sido asesor regional de medio ambiente de UNOPS para América Latina y el Caribe. Y en este ejercicio de conversación y de interacción quisiéramos dar paso también a un video que hace referencia al trabajo de restauración de las obras del conjunto escultórico de las garantías sociales y que nos va a permitir motivar el arranque de esta conversación. Adelante. El Monumento de las Garantías Sociales se compone de 5 esculturas en bronce realizadas por el maestro Ulger Villegas en el año 1993. Representan valores únicos para nuestro país.
Este monumento fue retirado en enero de 2019 para la construcción del paso a desnivel de la rotonda. La restauración se compone de distintos tratamientos que se realizan a cada pieza hasta lograr una protección y acabado que le brinde mayor vida a la obra. Nosotros pues empezamos precisamente con la eliminación de todas esas estructuras de base dañadas, y pues la gente dirá, ¿por qué se le cambió la pátina al monumento? Era verde y precisamente tuvimos que cambiarla. Lo habían pintado con anticorrosivo, todo eso fue eliminado a través de esa limpieza química. Pero entonces después de esa limpieza química seguimos con precisamente la soldadura. Después de ese paso viene la aplicación de pátina, es a través de químicos, entonces ya la protección a esa pátina que se da con ceras. Entonces en ese sentido pues yo creo que ahí más o menos se completan los procesos. Me siento muy orgulloso de saber que aquí, en un país tan pequeño, se pueden hacer trabajos de esa magnitud. Gracias a las garantías sociales, nuestro país es diferente a toda América, y por eso es que siempre quise realizar este monumento. Bueno, para Constructora MECO, desde el inicio de la obra, cuando nos adjudicaron el proyecto, reconocimos la importancia simbólica para el pueblo de Costa Rica de este monumento. Es un traslado cuidadoso, pero es por lo que estabas llevando, que era una obra muy delicada, especialmente en la ida, que no sabíamos en qué estado estaba la estructura interna. Tenía 30 años de haberse hecho, estaba herrumbrada, y ya al regreso más bien fue una operación simple. Para UNOPS fue muy importante poder participar, fundamentalmente porque forma parte del enfoque de gestión de proyectos. Un proyecto se gestiona integralmente. Esta era una parte no prevista al inicio del proyecto, pero necesario para que el proyecto concluyera satisfactoriamente. La restauración se realizó en un periodo total de 8 meses. Creo que la importancia de una obra como esta, que tiene un alto simbolismo en cuanto a la importancia de las garantías sociales, hoy más que nunca, tiempos de dificultades económicas, como decimos en Naciones Unidas, es importante no dejar a nadie atrás. Creo que el monumento de las garantías sociales simboliza eso, la importancia de no dejar a nadie atrás. Los principales actores que participaron en esta restauración fueron MOPT, CONAVI, UNOPS y Constructora MECO. La reinstalación del monumento de las garantías sociales en la nueva rotonda otorga una nueva vida al paisaje urbano de nuestra ciudad y trae consigo un especial significado durante este año del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. El conjunto escultórico de las garantías sociales, bueno, fue una obra realizada por el maestro Olger Villegas, que en este caso desarrollada en los años 90, tuvo una serie de circunstancias, como un accidente en 2018 y la necesidad de removerlo en 2019. A partir de eso, el trabajo de restauración que permitió la colocación en mayo del 2021, año del Bicentenario, y que simboliza además la posibilidad de construcción de la identidad costarricense, la conmemoración y el reconocimiento histórico de una serie de condiciones que favorecen fundamentalmente las posibilidades de las personas, es parte de la experiencia que podemos mencionar dentro de este panel. Para arrancar con don Adrián, entonces quisiéramos valorar justamente desde este sitio qué lecciones aprendidas dejó la experiencia para enfocar los esfuerzos de protección y restauración del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del país. Adelante. Buenos días. Sí, la restauración de este conjunto escultórico fue una iniciativa muy valiosa. Hay que considerarla desde el punto de vista del rescate de una obra artística de un altísimo valor cultural principalmente y simbólico. Sin embargo, en el proceso se evidencian claramente una serie de falencias, principalmente a nivel de normativa, y es algo que realmente tenemos que trabajar en ello. Es el hecho, por ejemplo, de que no existe normativa relacionada con el patrimonio mueble en Costa Rica. Entonces, las iniciativas que se
se realizan desde ese punto de vista son más que todo institucionales, tomando en consideración la relevancia de los elementos que se están restaurando. En este caso, pongo un ejemplo muy claro que fue el monumento al agricultor, que también sufrió una mutilación y nos pudimos dar cuenta que no había una normativa que regulara la protección de este tipo de elementos. Al igual, la normativa existente en este momento con relación al patrimonio histórico arquitectónico es obsoleta y desactualizada, lo que genera que el Ministerio de Cultura y Juventud casi que tenga que trabajar con las uñas, por así decirlo, y con relación a la atención y a la protección y conservación de edificios patrimoniales de un alto valor. La cuestión presupuestal también tiene un alto peso en este asunto y gracias, en este caso, por ejemplo, a la participación de las empresas constructoras y del gobierno central fue que se logró la restauración de este elemento. Sin embargo, no se puede decir lo mismo con respecto a mucha infraestructura patrimonial que en este momento es objeto de crítica por parte de la misma sociedad y hacia el Ministerio de Cultura y hacia el Centro de Patrimonio, en el entendido de que se declaran patrimonio y no se les vuelve a hacer nada en muchos años. Cuando ya el edificio está casi en un estado de ruina, es que se logra conseguir recursos para un financiamiento de una restauración, lo cual consideramos que no es válido desde este punto de vista. Actualmente se está trabajando, no todo es negativo, actualmente estamos trabajando en un proyecto de ley de patrimonio histórico arquitectónico que contempla este tipo de elementos que se consideran patrimonio de acompañamiento y se contemplan dentro de la clasificación del patrimonio. En Costa Rica tenemos un serio problema y es que solamente existe un tipo de patrimonio, o sea, una sola clasificación, lo que ha generado también la imposibilidad de que los gobiernos locales, las municipalidades principalmente, puedan generar políticas de gestión y de conservación de su patrimonio local. Dentro de este nuevo proyecto que estamos implementando, incluso se está planteando la posibilidad de un gestor patrimonial municipal, el cual podría ayudar a la generación de estrategias que puedan a corto y mediano plazo rescatar el patrimonio de cada una de las localidades. En general, y en síntesis, es casi que lo que se da en este momento en el país. Perfecto, extraordinario. Y bueno, desde este lugar institucional que permite justamente la dirección, la construcción de políticas públicas, de políticas de carácter también de Estado, a doña Vera, bueno, quien es viceministra de Cultura, ¿por qué es importante tomar en cuenta la cultura en el diseño y el desarrollo de la infraestructura pública? Y creo que, bueno, un poco desde la perspectiva del rol de la participación de la comunidad y de las personas que integran estas comunidades. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A ver, a veces cuando construimos y cuando diseñamos y nos planteamos proyectos de desarrollo en cultura, siempre, ojalá se espera que estén en función de esa demanda comunitaria, de esa demanda social, ciudadana, pero no siempre es así. Y por otro lado también es importante, porque es que aquí yo creo que la pregunta va planteada en dos temas. Uno es en función de cómo el arte y la cultura intervienen en el diseño de una obra, de un proyecto público, pero también cómo a veces las sociedades, las comunidades diversas, territoriales o afines demandan infraestructura para solventar una necesidad identitaria, comunitaria, y a veces no es levantar de ser una infraestructura, sino que, como mencionaba don Adrián, es asumir ya una infraestructura que está en riesgo, que está quedada por ahí en el pueblo, que fue
una antigua gobernación, un antiguo palacio municipal, o en fin. Y entonces los abordajes pueden ser diversos. Que el arte intervenga en un diseño, que podamos normar también para hacerlo de la mejor manera, que puedan los diseños ser vinculantes a su entorno social, identitario, cultural. Eso es fundamental, porque ninguna obra va a poder ser percibida en el imaginario de las sociedades si no es cercana, si no está afín a sus identidades y a su forma de cómo pueda participar en ese contexto dinámico de ciudad o de comunidad. Que sea útil la infraestructura y que sea cercana. Eso creo que es fundamental, y ahí es donde el arte y la cultura entra a jugar un papel relevante para que sea potencialmente exitosa cualquier obra de desarrollo. Y si nos vamos al otro tema, es que resulta que es fundamental considerar las visiones y priorizaciones que a veces se tienen en las comunidades, y por ello se hace necesario una normativa, no solamente una normativa para reglamentar y ver de qué manera se pueden hacer los abordajes de la inversión, sino una normativa que además permita generar recursos para restauración, bueno, para construcción, restauración, pero para el mantenimiento. Y hoy en día los grandes desafíos de este país tienen que ver incluso con la obra que ya está construida, que no se le puede dar el mantenimiento óptimo, que a veces no está el recurso ni siquiera para, la planilla mínima para la operación, ¿verdad?, de espacios culturales, y lo digo a lo largo y ancho del país. Pongo un caso muy concreto. Hace unos 10 años se modificó una ley en función de que los recursos que ingresaban por el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia se destinaran para desarrollo turístico y protección del patrimonio cultural en todo Guanacaste. Este proyecto ha venido a solventar una parte de esa problemática, que es la restauración justamente. Entonces, por ejemplo, en Liberia se restauró la antigua comandancia, lo que será el Museo de Guanacaste, se restauró recientemente la gobernación, el puente de la calle Real, que también está declarado patrimonio. A ver, yo creo que la Municipalidad de Liberia tiene lo que tiene el Centro de Patrimonio para todo el país por esa modificación de ley. Y el resto de las municipalidades que tienen menos cantidad, porque si los que conocen Liberia saben que es un centro histórico, arquitectónico, tienen también recursos para dinamizar a partir de esas prioridades comunitarias inversiones de desarrollo para la protección del patrimonio, y que muchos de ellos se mezclan con esa necesidad también, en este caso específico, de desarrollar el turismo cultural en una provincia que definitivamente está en sus venas ese tema. Entonces les cuento como estos ejemplos que desde la legalidad permiten contribuir a mejorar, pero siempre quedan faltando y siempre quedan algunos vacíos que entonces nos vuelven a plantear otros desafíos. Cómo administrar eficiente y eficazmente los inmuebles culturales para que sean una intervención asertiva en la población, que la población los haga suyos una vez que estén restaurados e intervenidos, y que a partir de ahí se dinamice no solamente la cultura, sino la economía local. Muchas gracias. Caroline, bueno, desde estas diferentes dimensiones de carácter territorial, local, nacional, incluso a nivel regional que atiende la oficina, ¿qué ejemplos de buenas prácticas podríamos considerar en la inclusión de la cultura en el desarrollo urbano y territorial? Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un honor y un gusto estar aquí. Tal vez unas líneas preliminarias para la UNESCO. Estar aquí como en un evento sobre el ODS 9 no es tan obvio, yo creo, por el tema de cultura, y agradezco muchísimo a Alejandro y
porque es todo el tema, ¿no? ¿Dónde está la cultura en esta Agenda 2030? Y claramente no es tan obvio cómo se vincula la cultura con el tema del ODS 9 y de la infraestructura. Ya la viceministra de Cultura, doña Vera, lo comentó muy bien, pero me gustaría, y por eso también tengo mis notas aquí, porque para mí tampoco es fácil tener este discurso desde esta perspectiva del ODS 9. Pero preparando un poquito la participación, me di cuenta que sí, la cultura está muy presente y tiene un rol, y como lo dijo la viceministra, hay estos dos sentidos, estas dos perspectivas, siempre con la cultura. Cómo la cultura puede aportar a, por ejemplo, obras de infraestructura más contextualizadas, más localizadas, más apropiadas por la población. Y del otro lado, cómo el tema de infraestructura puede aportar para reforzar la cultura, protegerla, el tema de la identidad cultural, claramente, pero también de la protección del patrimonio cultural histórico. Y hago una última paréntesis en estas líneas preliminares, que es, hablamos aquí de cultura en su sentido amplio, no solamente de patrimonio tangible, como son los edificios, los sitios arqueológicos o los museos, que es lo más obvio también que vemos cuando hablamos de infraestructura, sino también de todo lo que es patrimonio vivo, patrimonio inmaterial, de tradiciones, prácticas, y eso es muy importante también en los temas de infraestructura. Entonces, para retomar el trabajo en el marco del ODS 9 con la infraestructura nos va a permitir garantizar un derecho fundamental, que es un derecho humano, que es el acceso a la cultura. La sociedad necesita espacios públicos para poder ejercer su derecho a la cultura. Por eso es tan importante todo lo que es museos, sitios, edificios, bibliotecas. Eso es muy importante. También en los espacios verdes que queremos abrir al tipo de actividades culturales, eso permite garantizar un poquito la cohesión social, permite unir a la gente en su territorio. Hablamos ya de la apropiación del espacio público por parte de las personas a través de la cultura y la apropiación de estas obras que se hacen para la aceptación también de ciertas obras que tal vez es muy difícil implementar, pero son necesarias para el bienestar. Pero por eso es importante que la infraestructura refleja también la diversidad cultural de un territorio. Y eso se debe pensar también en estos términos. En una misma zona geográfica hay una diversidad muy importante. No somos todos iguales. Y por fin, retomo el ejemplo que tomamos de la rotonda de la garantía social, como este tipo de intervención, de usar una obra, renovar una obra como parte de una infraestructura, estimula también la creatividad y la innovación. Y así permite también empoderar a los artistas y dar recursos económicos a los artistas, porque eso es empleo al final. Último ejemplo que quería aportar y para aterrizar un poquito a nivel de la ciudad de San José. La ciudad de San José en el año 2019 fue nombrada como ciudad creativa de la UNESCO en la categoría de diseño. Tenemos una red internacional de ciudades creativas y hay diferentes distintas categorías. Y es muy interesante ver que San José postuló como ciudad de diseño. Y fue una iniciativa de la ciudadanía, de hecho. Es una ONG quien solicitó la municipalidad diciendo, tenemos aquí recursos y capacitación para poder presentar esta nominación. Entonces, creo que aquí ahora existe este nombramiento, por supuesto, hay también ahora obligación de la ciudad de
hacer cosas con esto, y hay una voluntad en particular de la población joven de realmente usar estas capacidades en diseño para participar en el diseño urbano, por ejemplo, la planificación urbana de la ciudad. Me voy a parar aquí, no sé si ya, pero hay mucho que decir. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con don Alejandro, bueno, desde UNOPS, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud, se viene desarrollando un proyecto del Parque de Desarrollo Humano en el Cantón de Alajuelita, con una serie de coordinaciones a nivel comunal, municipal, institucional. ¿Cómo podríamos mencionar que se está integrando el enfoque cultural dentro de la gestión de este proyecto? Bueno, el parque, otra vez, buenos días a todas y todos, y efectivamente el proyecto de Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, que ejecutamos en coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud, es una oportunidad de trabajar sobre un concepto que el antropólogo francés Marc Augé decía, que las ciudades se caracterizan por estar llenas de no lugares, lugares que sí son espacios físicos, pero no tienen capacidad de representar simbólicamente algo movilizador, que genere atracción, que permita actividades de tipo cultural, social, de algún tipo, sino que son lugares un poco anodinos, que no permiten esa interacción que enriquece y que apropia el tejido urbano. Precisamente en el caso del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita se vio la oportunidad de un excelente spot de espacio donde era necesario generar elementos que permitieran esa apropiación. Había un proyecto ya desde larga data presentado para poder lograrlo, sin embargo demorado en su implementación. Y lo que hicimos es tratar de recapitular parte del conocimiento que tenía UNOPS a nivel regional con un documento de referencia que se llama Parque para Todas y Todos. Un documento que marca el potencial que tienen los espacios verdes para integrar comunidad, para generar relaciones humanas, para generar oportunidades de inclusión, pero también para generar oportunidades de seguridad para poblaciones en toda su diversidad. Y por eso era la hora y la oportunidad de aunar esfuerzos a partir de ese proyecto inicial que plantea espacios deportivos como el skate park, como las canchas multiusos, como los senderos con enfoque de plena accesibilidad, la iluminación, en definitiva, dejar de tener un sitio que era un gran espacio verde pero de difícil utilización a convertirlo en un lugar, de un no lugar a un verdadero lugar. Y ese poder transformador creo que es válido para muchos espacios, como decía Caroline, también de la infraestructura. La infraestructura urbana muchas veces es generadora de no lugares. ¿Quién de ustedes diría, por ejemplo, que nos vamos a encontrar en medio de una autopista? O que nos vamos a encontrar en una parada de bus? Son ejemplos típicos de no lugares, igual que de pronto un aeropuerto, aunque ahora estamos viendo que cada vez más los aeropuertos se están reinventando con lugares para tener bibliotecas, espacios de esparcimiento, de relax, de yoga, etc. Pero va en ese movimiento, o un supermercado. Es decir, hay un movimiento a tratar de darle más significado y la cultura tiene mucho para aportar en ese sentido. Inversamente, también ocurre que los objetos de patrimonio cultural requieren de la lógica propia del mantenimiento de infraestructura. Cuando ocurrió este accidente en el Monumento de las Garantías Sociales, nos encontramos con dos elementos que hoy habíamos mencionado. Un elemento imprevisto, un muy desafortunado accidente que le costó la vida a un conductor e hizo que hubiera que retirar todo el monumento porque estaba literalmente quebrado. Pero hubo un elemento que era previsible, solamente que había sido olvidado, que era que jamás se le había dado mantenimiento a ese monumento y estaba totalmente carcomido por el cáncer de las estructuras metálicas, que es la oxidación. Entonces, un elemento previsible más un elemento imprevisible, lo que hicieron en la práctica es arrancar del paisaje urbano ese monumento tan simbólico, como decía don Adrián, y pasarlo a un depósito.
como había dudas sobre cómo acometer la restauración, el destino seguro de ese monumento era terminar arrumbado y deteriorado adentro de los talleres del MOPT. Pero en un momento el buen criterio primó y se dijo, vamos a aprovechar la oportunidad de devolver al tejido urbano ese monumento. ¿Qué es una rotonda sin un monumento en el caso del de las garantías sociales? Una rotonda más, una infraestructura más. Pero hoy en Costa Rica es la rotonda de las garantías sociales porque ahí está esa estructura. Y teníamos algo que también era importante en el tiempo. Teníamos vivo a don Olger Villegas, lo tenemos vivo felizmente. Y gracias a que él se tomó la responsabilidad después de superar su depresión por ver el monumento roto, derribado, sin mantenimiento, se sumó a los equipos para decir cómo restaurarlo mejor y finalmente se hizo y hoy está reintegrado. Pero no importa si hablamos de esas obras de gran patrimonio cultural o hablamos de los murales o hablamos de las intervenciones intangibles, todas ellas necesitan de espacio y ese espacio es una oportunidad única. Ayer recorríamos con los 5 colegios nucleados en torno al Colegio de Ingenieras, Ingenieros, Arquitectos y Arquitectas de Costa Rica, el viaducto de Circunvalación Norte, que está muy cerca de ser abierto al público. Y ellas nos decían, hay oportunidades para pensar cómo utilizar los bajos, todos esos bajos del viaducto, para generar espacios, para convertir los no lugares en ciclovías, para convertir esos muros de concreto muy grandes en oportunidades de murales. Pero ¿por qué no lo hacemos de manera participativa? Convocando a concursos, convocando a los colegios, convocando también al Ministerio de Cultura a aportar ideas. ¿Por qué no logramos superar ese feudalismo administrativo que nos tiene encerrados en castillos de las competencias inventadas allá por la Revolución Francesa para llegar a esta integración que es más propia del siglo XXI? Creo que por ahí van los desafíos, ver realmente, bueno, yo soy abogado, pero he degenerado en una especie de abogado ingeniero, pero veo en nuestros puentes y obras de infraestructura ventanas de oportunidad para el desarrollo. Y creo que eso requiere salir de las competencias segmentadas a ir un poco a un enfoque de creatividad integrada. Perfecto. Creo que bueno, tenemos una oportunidad antes de pasar a las distintas preguntas que van formulando quienes integran este espacio. Tal vez a doña Vera nuevamente, un poco de esta visión institucional, rectora, que tiene el Ministerio de Cultura y Juventud, si pudiésemos enumerar algunos de los principales retos que realmente se recogen a la hora de integrar este enfoque cultural, esta forma y esta perspectiva en los distintos proyectos de infraestructura, ¿cuáles podríamos hacer y recoger desde la experiencia y desde el rol que se ejerce ahorita? Bueno, indudablemente pensar en que, como les mencionaba antes, una infraestructura pues no vive por sí misma sola dentro de su entorno comunitario, sino es porque la gente llena con sus acciones, le da vida y espíritu a estas obras habitables o admirables, ¿verdad? También. Y ahí es donde veo fundamental que en todo proceso, en todo ciclo de vida de un proyecto, bueno, aquí se me sale la parte de administradora también de proyectos, en el ciclo de vida de proyectos también debemos de contemplar cómo la infraestructura, una vez que termina, pueda ser apropiada por las comunidades y cómo le podemos dar las herramientas a las comunidades para que puedan construir de forma conjunta y participativa, garante socialmente, de un modelo de gestión. Y un modelo de gestión pone también múltiples desafíos, porque son muchos actores interviniendo en cómo el proceso de desarrollo de esta obra puede incluso intervenir en su propio proceso de desarrollo comunitario, ciudadano. Entonces, construir un modelo de gestión implica la suma de todas las partes, es la suma de voluntades para poder dar oportunidades para construir y mejorar en función de aquellas necesidades que siempre son
palpables en cualquier entorno en donde se gesten estas obras. La gestión sociocultural, nosotros tenemos hoy en día en el Ministerio de Cultura una dirección que nació antes de que se creara la ley del mismo Ministerio de Cultura, que era la Dirección de Artes y tal, luego pasó a llamarse Dirección de Cultura, pero hoy cambió su nombre y hoy se llama Dirección de Gestión Sociocultural. Y esta Dirección de Gestión Sociocultural justamente nos plantea el reto de cómo acercarnos a las comunidades para que de forma participativa, democrática y conjunta se puedan diseñar aquellos proyectos, procesos, planes y acciones de desarrollo que visibilicen esta diversidad. Yo creo que ese artículo primero de la Constitución Política de nuestro país nos invita a que realmente valoremos lo pluriétnico y multicultural que es Costa Rica y que asimismo se vea inmerso en cada obra y en cada diseño que podamos aportarle y retribuirle a la sociedad. Perfecto. Uno de los elementos o de los mensajes que ha surgido es distintos nudos que existen relativos al presupuesto, dificultades a nivel normativo. Y bueno, creo que ha sido un panel tan claro que no han surgido preguntas de parte del público, entonces creo que podríamos aprovechar la oportunidad de una manera muy breve, a modo de un minuto, tal vez de cómo podríamos mencionar o decir que son las posibilidades para integrar la cultura, la inversión y las posibilidades que hay junto con las políticas públicas y la legislación. Frente a la oportunidad de tener legisladores, de tener tomadores de decisión, ¿cómo podemos juntar esos dos elementos que aunque parecen a veces un tanto distintos, hoy se ha visto demostrado que es factible y posible sumarlos uno con el otro? Empecemos con don Adrián. Sí, creo que el secreto de poder salir adelante con la protección y la conservación del patrimonio arquitectónico principalmente radica en derribar las barreras que existen entre las instituciones y generar una gestión de comunicación. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que muchos de los edificios educativos, que en este momento es una crisis a nivel nacional, hemos hecho visitas a lugares donde los edificios están casi en el suelo, realmente da pena ver como una escuela donde asisten los niños a estudiar tiene serios problemas eléctricos, estructurales, goteras, etcétera. Y parte de la problemática que hemos denotado es el exceso de mitos que existen con respecto al patrimonio. Ahí entonces entramos en una situación muy clara que hay que atacar, que es el educar y divulgar cuál es el papel realmente del patrimonio dentro de la sociedad, qué es permitido y qué no es permitido. La gente tiene un concepto de que el patrimonio es totalmente restrictivo, que a los edificios no se les puede cambiar ni un vidrio quebrado ni un bombillo. A ese nivel hemos llegado de comprensión del patrimonio por parte de las personas. Institucionalmente ese mito se ha extendido también, entonces nos sorprende inclusive que instituciones como la DIE, por ejemplo, que actualmente está muy cuestionada por el tipo de trabajo que está realizando, tengan esa mentalidad, y eso dificulta sobre todo lo que es la adaptabilidad de los edificios a los requerimientos modernos. Y la sostenibilidad de los edificios también. Nosotros estamos tratando de generar políticas educativas enfocadas en desmitificar algunos aspectos de la ley de patrimonio actual que realmente han generado serios problemas a nivel de gestión, de mantenimiento de los edificios. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, sobre todo involucrando instituciones como, por ejemplo, Ministerio de Educación, el MOP, etcétera, Salud, que es otra institución que tiene que ver con
con este asunto y enfocarnos en equipo, en buscar las soluciones y las estrategias adecuadas para lograr que la infraestructura patrimonial se logre adaptar y logre tener sostenibilidad en el tiempo. Muchas gracias. Doña Vera. Sí, gracias. Vieras que me pongo a pensar en muchísimas cosas a la vez. A ver, antes lo mencioné, el tema de la normativa es fundamental, actualizar la normativa en temas de protección, pero además en recursos, ¿verdad? Cómo gestionar recursos, incluso para que el mismo Ministerio de Educación pueda tener su propio departamento de tanta infraestructura patrimonial que tiene para poderlo atender de una forma óptima y eficiente. Pero principalmente, por más que nosotros podamos o intentemos con los recursos escasos que tenemos, maximizarlos, siempre vamos a quedar en deuda, ¿verdad? No hemos logrado alcanzar lo que la Agenda 21 decía, de llegar al 1% de nuestro presupuesto nacional, en fortalecer aún más la desconcentración del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí es donde me pongo yo a pensar que aquí lo fundamental es la descentralización. La descentralización en los gobiernos locales, para que los gobiernos locales no solamente tengan un gestor de patrimonio, un gestor de turismo, un gestor cultural, un gestor de, ¿verdad? A ver, ahora todas las leyes me han llegado una solicitud inmensa de criterios y todos dicen, créase la oficina de gestor, no sé qué, ¿verdad? Todas las leyes que van para los gobiernos locales, pero sí cómo articular, a ver, entonces una oficina de gestión, ¿verdad? Que permita ver los múltiples proyectos que hacia los cuales nos invita los ODS a impulsar. Y ahí es donde yo creo que los gobiernos locales juegan un papel fundamental. Y ahí es donde también creo que todas las demás instancias tenemos que jugar un papel fundamental en fortalecer las capacidades, la concientización, para que haya una mejor administración de los recursos en lo local, porque son los que están ahí, donde están los proyectos cercanos a ellos y además está ahí la población constantemente vigilante y demandante de esos proyectos. Entonces, y esto nos invita a pensar lo que mencionaba Ricardo, la política. Sí, una política nacional de cultura, de derechos culturales la tenemos, estamos en las puertas de su vencimiento el próximo año, pues estamos en un proceso también de iniciar una metodología para la revisión y quizá actualización, ¿verdad?, de la política, pero yo creo que también las políticas locales y cantonales podrían incentivar aún más que sus propios gobiernos locales inviertan de una forma más asertiva esos recursos en los cuales son necesarios. Todas las comunidades de este país tienen múltiples necesidades y desafíos, quizás unas más enfocadas al turismo, otras más enfocadas al turismo y la cultura, otras más enfocadas al tema de agricultura y demás, pero entonces ahí es donde veo yo que es fundamental fortalecer estas iniciativas y estos procesos de construcción de políticas que sean realmente viables y ejecutables. ¿Para qué? Para que entonces ahí sigamos interviniendo todos los demás actores que somos fundamentales en el desarrollo cultural del país. A ver, el desarrollo cultural del país no solamente está en manos del Ministerio de Cultura, está en manos de todas aquellas instituciones e instancias, y yo siempre digo, está principalmente en manos de cada uno de nosotros y nosotras que tomamos la decisión de que nuestra herencia cultural sea validada, sea resguardada y que nuestra creatividad se ponga en valor, no solamente para ser un medio de subsistencia, sino para aportar a la economía del país. Muchísimas gracias, bueno, por estas palabras también un poco de modo de cierre y de síntesis y bueno, ya para concretamente cerrar con Caroline y con don Alejandro. Muchas gracias. No, rápidamente destacar nuevamente la importancia de la participación. Yo creo que es donde la cultura puede aportar muchísimo. Eso que mencionamos de la norma legislativa, de la ley de patrimonio que es obsoleta, estamos totalmente de acuerdo, hay que revisitarla.
está bien hacerlo, pero hacerlo de manera verdadera participativa. Es decir, no solamente es un trabajo de escritorio, sino más bien, por ejemplo, y tengo un ejemplo muy concreto, hace un par de semanas vino a la UNESCO un grupo de sociedad civil que es tanto grupo público-privado, que tiene un proyecto muy integral, muy lindo de revitalización del centro histórico de San José. Pero me dicen, bueno, el reto máximo para nosotros es esta ley, la norma, que no nos permite poder aquí, por la parte de infraestructura, empezar por obras. El presupuesto está, no es el problema, sino más bien las normas. Sería interesante, por ejemplo, incluir estos grupos ya en el diseño inicial de la revisión de la ley, no solamente en la parte administrativa donde se hace la consulta pública y todo, pero realmente en el pensar al inicio de cómo debería ser una ley de patrimonio en el siglo XXI. Eso sería el punto más importante, yo creo. Muchas gracias. Bueno, tal vez desde mi perspectiva me quedo con 2 puntos o 2 reflexiones que ya algo se tocaron a lo largo de las intervenciones que se habían hecho anteriormente y que tienen que ver con una adecuada gestión del patrimonio cultural. Primero, algo básico que es el enfoque de gestión de proyectos. Si no hay un adecuado inventario, es muy difícil saber qué acciones, aun cuando los especialistas estén, pero no logran sistematizar ese conocimiento para decir, bueno, ¿cuál es el acervo completo de acciones que hay que realizar para dar un adecuado mantenimiento a ese patrimonio cultural? Por lo tanto, el inventario, por obvio que suene, sigue estando en el origen de todas las dificultades, porque sin esa línea de base uno no puede despejar la incógnita de qué presupuesto necesita. Y luego, a partir de ahí, la lógica normal de todo proceso, de todo proyecto, para lograr planificar, asegurar el presupuesto, pensar de dónde salen los recursos, monitorear y tener finalmente, anualmente, un proceso de mejora continua. Entonces, este es un primer tema que sería relativamente sencillo. Hace un par de años con Caroline participábamos de una sesión de brainstorming con el equipo del Ministerio de Cultura y Juventud, precisamente para pensar cuáles son las estrategias para inocular el chip de la gestión de proyectos adentro de un área como el Ministerio de Cultura y Juventud, que podría mejorar mucho, como lo estaba diciendo doña Vera, porque de esa manera todos empezamos a hablar un lenguaje similar a la hora de formular con lo poco o mucho que haya, y da lo mismo si uno está en un municipio o está a nivel nacional, al final uno necesita línea de base y luego un plan de acción. La otra cuestión es más compleja, pero también hay un espacio para la innovación y la creatividad, que es el financiamiento. Cuando uno piensa el déficit de mantenimiento de patrimonio cultural y mira hacia el presupuesto gubernamental, siempre en todos los países se va a quedar corto. Entonces es necesario pensar de manera más innovadora sobre estrategias de cofinanciamiento, incorporación del sector privado, padrinazgos y madrinazgos de distintas obras, espacios, etcétera, oportunidades de concesionamiento de ciertas unidades administrativas dentro de museos, centros culturales que puedan ser gestionados y obtenidos algunos recursos, el sistema de recuperación de costos. No digo que haya un solo sistema, lejos de estar en esto, pero sí creo que hay que generar en tiempo real como un catálogo de experiencias exitosas a nivel global, que las hay y muchas. Entonces, en lugar de quedar siempre lamentándonos de que el presupuesto no nos alcanza a nivel gubernamental, la pregunta es si sabemos cuánto necesitamos, podemos salir a buscarlo a través de estrategias de gestión, cogestión, financiamiento, préstamo, en fin, un verdadero abanico, pero ahí hay un margen para la innovación, porque cada día el cambio climático, aunque parezca totalmente desconectado, tiene mucho que ver también con la preservación del patrimonio artístico. Las condiciones del clima cambian, la contaminación del ambiente, eso hace cada vez más difícil preservar las obras de arte.
Entonces creo que hay mucha oportunidad tanto en financiamiento como en gestión de proyectos para innovar, y eso requiere otra vez una fusión de saberes y siempre, como lo decía doña Vera, don Adrián, bueno, y Caroline, desde luego, participación en todas las instancias para que esa apropiación verdaderamente exista. Muchísimas gracias a los cuatro. Creo que desde los distintos saberes, los lugares de los que venimos, desde los roles que se ejercen actualmente, tenemos la posibilidad de compartir con este espacio cuáles son no solo los retos, sino las oportunidades que se tienen. A modo de cierre, es relevante mencionar que existen dos mensajes que también quisiéramos centrar. A lo largo de la presentación han podido ver también algunas fotografías de unos murales que se encuentran en el proyecto, lo que sería la Rotonda de la Bandera. Esa es una iniciativa que en conjunto con la empresa privada, a través de la empresa constructora, por medio del trabajo que ha realizado UNOPS, en conjunto con la comunidad, quienes habitan por ahí, y además con las comunidades o las personas cercanas, se tuvo la posibilidad de integrar desde este lugar la visión de dos artistas desde lugares distintos, tanto como son Ulillo y Comi, quienes lograron desarrollar este mural en el conjunto de la obra de las tres rotondas, y creo que es una oportunidad más para mostrar las experiencias y los ejemplos de que la cultura y la infraestructura es absolutamente posible a integrar. Definitivamente la necesidad y la posibilidad de reflexión sobre estos temas, el diálogo que nos permita ponernos de acuerdo entre las distintas instancias de carácter gubernamental a nivel local, privado y comunal es absolutamente importante, y todo ese trayecto nos permite llegar al punto final y de cierre, que es la toma de decisiones ante las condiciones y los retos que tenemos. Estamos seguros que con este espacio, este panel y la actividad en la que nos encontramos, estamos contribuyendo para esa labor. Muchísimas gracias a los cuatro que han estado por acá, y yo devuelvo el control en este tiempo a mi compañera Sandra.